Venimos en el nombre del Señor, en un año nuevo, 2014. Tenemos un año que empezamos nuestro ministerio, Dios, el amor de Dios. Y gracias a Dios por mi familia, por Jonathan y por Wendy, sus esposas, que han hecho posible que nosotros predicáramos por este medio. Yo siempre, mi sueño era que mis hijos fueran pastores. Entonces, ¿a quién creen ustedes que iban a invitar a una campaña o predicar en sus iglesias? Pues a su papá, pero como no tuvieron iglesias, mi hijo una vez me vio bien triste, ¿verdad? Porque no tuve hijos evangelistas, ni misioneros, ni que tenían iglesias, pero él dijo, yo te voy a poner a predicar. ¿Y sabe qué hizo? Escogió la iglesia en el aire. Este medio tan avanzado que yo ni siquiera lo entiendo, pero gracias a Dios por mi hijo y su esposa que entienden y hacen posible este medio. Es la palabra de Dios, que más queremos predicar, no queremos añadirle ni quitarle de ninguna manera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Me da mucha tristeza cuando veo programas de Navidad y que como descreditan el acontecimiento tan maravilloso, cuando lo hacen como cómico. Eso no es, debe de hacerse como fue. Y saben ustedes, la bendición viene, el Espíritu Santo viene, los ángeles de Dios están alrededor de nosotros. ¡Qué maravilla cuando tomamos en serio lo que es en serio! Así que en este año 2014 debemos nosotros de poner cada cosa en su lugar. Debemos ser ordenados. Yo le reto a cada hogar que vivan como cristianos. Por favor, limpiemos nuestras vidas y limpiemos nuestras casas también. ¿Qué parece? Nosotros tenemos el privilegio de representar a Dios, a la familia de Dios. Entonces somos embajadores de Dios y la gente que nos ve deben reconocer, son de Dios. Porque miren, tienen el amor unos a los otros. Bueno, qué maravilla. Saben ustedes que vivimos en los últimos tiempos. La ciencia se ha avanzado. Usted no puede, yo no puedo ni explicarme cómo puede uno llegar a cualquier parte del mundo por este medio. Pero es posible. ¿Saben ustedes que en los últimos tiempos también va a haber un control por la Biblia dice todo eso? Y también la ciencia se ha aumentado y también el amor de muchos se ha enfriado porque personas que dicen que son cristianos o que son evangélicos, que son creyentes en la Biblia, no viven conforme a la Biblia, pero no es para nosotros juzgarles, pero es la Biblia que dice que por verse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero recuerden, Dios da la fuerza para continuar adelante. Existe en la Biblia las parábolas. Las parábolas para mí es acontecimientos que pasaron en el pasado o el mismo ejemplo que son del pasado, del presente y del futuro. Se aplica. O sea que no de Dios, es maravilloso porque Dios usó esas parábolas para darnos un mensaje de vida. ¿Saben ustedes que en la Biblia habla acerca de Abraham? Dios habló a Abraham y él creyó en Dios y Dios quería usar a Abraham grandemente, pero le dijo a Abraham, yo te di un hijo en cual ibas a ser tu descendencia muy grande, pero yo quiero que tú me lo ofrezcas en sacrificio, en contra de lo que Dios pide. Pero Abraham no hizo ni pero, no preguntó, inmediatamente obedeció, agarró a su hijo, agarró el cuchillo, agarró el fuego, agarró la leña y se fue 3 días de camino. Y cuando llegó allá, agarró a su hijo, lo amarró. Aún el hijo le dijo, papá, aquí está el fuego, el cuchillo y la leña. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham dijo, Dios se va a probar del cordero, hijo mío. Pero Abraham tenía fe en Dios. Llegó al monte que Dios le había escogido, lo agarró, lo amarró a su hijo y estaba listo para matarle, pero de repente Abraham le dijo, Abraham, detente, ya sé que temes a Dios. Entonces Dios le dijo, Abraham, porque tú no obedeciste y no me negaste lo que más querías en tu vida, yo te voy a decir aquí lo que
más me llamó la atención a mí, y dijo, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Tú puedes ser bendito, tú puedes ser feliz si aceptas esa bendición en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No somos huérfanos, no estamos a la deriva. Tenemos una persona real, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, que nos ama y nos quiere llevar adelante y quiere que nos quiere usar para representarle en el amor de Dios. Sí, los cristianos deben de ser amorosos. Por eso les digo, las parábolas se aplican en el pasado, en el presente y en el futuro. Esta parábola que yo les voy a hablar se encuentra en Lucas, en el capítulo 25 al 37. Pero primero yo quiero decirles que en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 15, dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos, Entonces, en el capítulo 10, del versículo 25 al 37, el Señor da una parábola que se aplica para el pasado, presente y futuro, para todas las edades, para todas las personas humanas que han vivido en el mundo y que van a vivir. Y es el mismo mensaje, que tener ese amor para la gente, porque Dios va a controlar al mundo, y va a controlar al mundo dentro de los cristianos que aman unos a los otros. Gloria al Señor, porque ese amor es posible cuando aceptamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, esta parábola que les voy a leer, quiero que ustedes recuerden: Dios escogió a Abraham, Dios escogió una nación. Hay un testimonio para todo el mundo que hay un Dios real que hizo el cielo y la tierra, el plan de salvación. Y ese testimonio son los judíos en este tiempo. Sí, los judíos es el pueblo de Dios, pero ellos no aceptaron no vieron la visión que Dios tenía para evangelizar a todo el mundo. Por eso se han estancado. Por eso es que mucha maldad todavía hay, pero Dios escogió a los cristianos, la iglesia de Dios, la iglesia que acepta a Jesucristo. A usted y a mí, Dios nos escogió para ser benditos y ser bendición para otros en todas partes del mundo. Bueno, esta parábola, quiero que ustedes recuerden: Dios escogió a esta nación, los judíos, escogió una tribu, los levitas. Ellos eran especiales para trabajar la obra de Dios y tenían que ser de esa tribu. Y también había sacerdotes que eran también muy especial, su trabajo era tan importante para ellos. Aún ellos tenían que vivir bien cerca de Dios, porque cuando entraban a ministrar, si había pecado en su corazón, ellos no salían vivos. Así de que dicen que cuando los sacerdotes entraban ahí al tabernáculo, al lugar santísimo, se amarraban unas campanitas y luego, porque ofrecían el sacrificio para que el perdón de los pecados de la nación, representando en ese tiempo a Jesucristo. Pero dice, cuando entraban tenían campanitas. Todo ese momento, cuando él entraba a ministrar y ofrecía la sangre que era de un corderito inocente representando a Cristo Jesús, entonces Dios aceptaba a la sangre y perdonaba a todo el pueblo. Pero si había pecado en él se moría. Entonces las campanitas dejaban de sonar. Entonces él tenía un lazo amarrado en su pie y lo jalaban, lo sacaban. Pero cuando Dios aceptaba el sacrificio, lo aceptaba a él con gozo aún movía más las campanitas, movía más el ruido para que vieran que Dios había aceptado el perdón, había perdonado a su pueblo. Ellos venían cada año, pero gracias a Dios que cuando Jesús vino, ofreció el sacrificio una vez para siempre, y ya nosotros no tenemos que vivir en temor, únicamente aceptar a Jesús, y Dios nos acepta, nos da el Espíritu Santo, y podemos entender más el amor de Jesús. Que Dios nos ayude a vivir como Él, a ser como Él. Bueno, Dios por eso nos dio esta parábola. Primero yo quiero decirles que, recuerden, había levitas, había sacerdotes y había samaritanos. Los samaritanos eran judíos mezclados, y los judíos no los querían porque se habían casado con otras nacionalidades. Bueno, el problema fue que no había amor.
Y había una persona ahí muy inteligente, había personas que se dedicaban únicamente para interpretar la ley, eran como los abogados en ese tiempo que sabían toda la ley, y gracias a Dios por la nación que escoge las leyes de Dios, esa nación prospera, porque son justas, porque Dios las da. Bueno, en capítulo 10, versículo 25 al 29, nos encontramos una persona que no era sincera. Hizo una pregunta no sincera a Dios. Y esta persona era un intérprete de la ley. En el versículo 25 al 29 dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a tu mismo. Y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Jesús conocía el corazón, sabía que no era sincero, sabía que había en su corazón pecado. Porque en estos momentos habían regresado los discípulos, porque el Señor le había mandado una misión de predicar a cierto lugar, y venían pero gozosos porque habían ayudado a la gente, predicado el Evangelio, predicado acerca de Jesús. Y este intérprete de la ley, yo pienso que estaba medio celoso, porque digo, yo soy el intérprete, ¿por qué Jesús no me escoge a mí? Porque Jesús era reconocido en aquel tiempo, porque Él era Dios, pero Él escogió ser como el Hijo del Hombre. Él mencionaba a sí mismo, ponerse a nivel de nosotros para ayudarnos. Bueno, cuando regresaron los discípulos, posiblemente ese intérprete de la ley los oyó y los vio y dijo: ¿por qué? Entonces, Él quería demostrar su sabiduría con el Señor, y por eso dio esta pregunta que no era sincera, no era sincero. Pero déjeme decirles, Dios escoge a las personas común como usted y yo, porque vivimos cerca de Dios. Sí, si usted vive cerca de Jesús, Dios lo va a escoger a usted. Yo le animo a que viva cerca de Jesús. Bueno, esta persona que no era sincera le dijo al Señor en el versículo 29, le dijo, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Recuerden que él sabía todo lo que Dios requería: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Recuerde, con toda tu mente. Vivimos en tiempos de muchas personas dementes. ¿Por qué? Porque dan mucho énfasis en la maldad y se enferman de la mente. Alimente su Biblia, alimente su mente de la Biblia, alimente su mente de hablar con Dios, alimente su mente de la paz que Dios da, y usted va a ver la diferencia. Bueno, esta persona se quería justificar a sí mismo, y en el versículo 29 le pregunta al Señor: ¿quién es mi prójimo? Pero mire, Jesús no desecha a nadie. Jesús es una persona tan bondadosa y quería ayudar a esta persona también. Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Vamos a leer primeramente a dos diferentes hombres, hasta el versículo 32. Y le dijo, respondió Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. ¿Qué pasó? Estas personas, habíamos dicho, eran levitas encargados de Dios, de hacer el bien a sus conciudadanos. Los sacerdotes pues eran encargados de vivir sin pecado también, porque representaban a Dios. Pero cuando esta persona cayó en manos de ladrones, recuerden, les dije que esta parábola es para todos los tiempos, para el pasado, presente y futuro. Vivimos en el mismo tiempo, lleno de ladrones mentirosos, lleno de personas que no aman a Dios, que trabajan por el enemigo de nuestras almas. Pero déjeme decirle que hay personas buenas. Y dice que en el versículo 33 al 35, una persona con muchas buenas obras, dice así:
Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y el otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo cuando regrese, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta persona era samaritano. Esta persona era no aceptada por los judíos, pero cuando vio a este hombre en necesidad, no se privó, no sacó la vuelta inmediatamente, hizo los primeros auxilios, como un buen bombero, ¿verdad? Inmediatamente le ayudó, y no nomás eso, sino que se devolvió, tomó tiempo de su negocio y llevó a este hombre a un lugar, al mesón, para que lo cuidaran, y le pagó al mesonero y le dijo, mira, cuídamele y lo que gastes de más, si necesitas más días en recuperación, yo te lo voy a pagar, nomás cuídamele. Y qué maravilla cuando una persona tiene ese amor. Gracias al Señor porque Jesús es el buen samaritano. Jesús me encontró a mí, lleno de, ¿qué puede decir? De tristezas, de dolores, de todo en nuestro corazón. Él vino y nos sanó y nos dio su amor los unos para los otros, nos dio el amor para Jesús. Gloria al Señor por ello. Bueno, este buen samaritano demostró el amor. Entonces el Señor le dijo una pregunta a este intérprete de la ley y le dijo, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Seamos como vecinos, no nomás, sino con todas las personas y seamos bendición, acepte el amor de Dios en su corazón, acepte a Jesús, pídale a Dios su ayuda y Dios